soy yo. Y además, por ética y por solidaridad, hay que contribuir a la erradicación o al control de esa lacra y a la lucha contra el crimen organizado y hacerlo en forma compleja, como se merece una actividad delictiva compleja que no tiene nacionalidad y que tan delitos en México como en Estados Unidos como en España. Y todos somos corresponsables, no solamente México. Por supuesto que el Gobierno de México y las instituciones tienen su responsabilidad, pero aquellos que no hacen nada también las tienen. Y aquellos que no hacen una visión progresiva del principio de justicia universal, pues tienen también su cuota de responsabilidad. Pero, insisto, la lucha contra el narcotráfico, si oyen el discurso de cualquier líder político en Naciones Unidas, que dentro de un mes comienza las sesiones de la Asamblea General respecto del tráfico de drogas, todos dirán: concitemos nuestros esfuerzos para combatir esta lacra que afecta a la humanidad. Luego llega el tema de, objetivamente más grave, genocidio, asesinatos múltiples, desaparición forzada de personas, etcétera, etcétera, y ahí ya dicen, bueno, esto es discutible, ¿no?, porque esto afecta a la soberanía de los Estados. Nuevamente, la apropiación de los victimarios. Es decir, no hay dificultad para que a alguien se le persiga internacionalmente porque desarrolla una actividad internacional de tráfico de estupefacientes, pero comienzan las dificultades jurídicas porque se desarrolló una represión feroz en un país determinado y ese país impide la investigación de esos hechos. Eso ni es ético ni es de recibo. Es una burda falacia de lo que es el principio de territorialidad penal. El principio de justicia penal universal no contradice al principio de territorialidad y de jurisdicción penal propia. Se complementa. Cuando se decía es imposible que un país analice los hechos de otro, no es posible que se responda fuera de las fronteras, mirad lo que ocurrió, y con esto voy a terminar, porque ya es bastante tarde para todos. Mirad lo que ocurrió cuando en Chile y Argentina se produjo la vuelta de Augusto Pinochet y cuando en Argentina, en 2003, agosto de 2003, el gobierno español bloquea una petición de extradición cursada por mí contra 40 militares, responsables de otros tantos crímenes. Cuando vuelve Augusto Pinochet a Chile, lo decía antes, se activan las causas y en un momento determinado aparecen unos hechos que se separaban un poco de lo que eran los crímenes de genocidio o de lesa humanidad y aparecen movimientos económicos determinados en un banco que se llamaba el Banco Rips. El Banco Rips era un banco norteamericano. Como consecuencia de una investigación del Comité del Senado sobre fortunas poco claras en bancos norteamericanos, se hizo una investigación y, entre otros, además de Obiang Nguema de Guinea, surgió Pinochet y su entorno familiar con un volumen, si no recuerdo mal, de 27 millones de dólares. Bueno, aquello fue un cataclismo en Chile, porque era la ruptura de la imagen de dictador honrado y que no se había llevado un solo peso durante el tiempo que había desarrollado su poder. Bueno, de momento parecía que había unas cantidades ahí, cuando menos, de origen oscuro. ¿Y qué sucedió? Sucedió que esa investigación se pudo hacer, ¿sabéis por qué? Porque un juez español en el 98, octubre del 98 y diciembre del mismo año, ordenó el bloqueo de las cuentas de Augusto Pinochet y sus familiares en una investigación por crímenes contra la humanidad. No se le hizo caso.
Inglaterra no cumplimentó esa parte de la petición del juez español. El banco en Inglaterra, en vez de comunicar, como hubiese sido su obligación, y la ética bancaria que aparece en todos los memorándum de todos los bancos y que unas veces se cumple y otras veces no tanto, pues en vez de decir aquí hay fondos, los entregó. Fueron disponiendo de ellos en distintos cheques y demás. Cuando llega esa investigación, finalmente, por hacer el cuento corto, las autoridades norteamericanas sancionaron al banco Rips con 16 millones de dólares y las víctimas en el procedimiento español presentaron una acción contra el banco y sus responsables y el banco llegó a un acuerdo y pagó 9 millones de dólares a las víctimas. Hasta la fecha es la única cantidad de dinero que las víctimas de los crímenes durante la dictadura de Pinochet han recibido y se han repartido proporcionalmente a cada uno que ha ido reclamando. Bueno, pues ese es un efecto colateral, si quieren, pero importante. Pero el otro fue que las investigaciones que se habían hecho en España, cuando se abrió la posibilidad de cooperación, fueron utilizadas por los jueces chilenos para formular imputaciones. En Argentina, ¿qué sucedió? España se bloquea la posibilidad de las extradiciones y cuando de esa manera se consideraba que ya estaba cerrada toda posibilidad, lo que hicimos fue aplicar los convenios bilaterales y denunciar los hechos con todas las pruebas que había en España en Argentina. Y los jueces comenzaron, antes de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en el año 2005, en agosto de 2003, la investigación que hoy ha dado como consecuencia que todos los hechos de la dictadura que habían sido denunciados y que había procedimiento bloqueado se estén desarrollando. Es decir, sí se producen efectos, sí hay posibilidades, sí hay esperanza. Lo que sucede es que tampoco yo soy demasiado crítico con aquellos que tratan de restringir el principio de justicia universal, porque nadie tiene una bola de cristal para saber si lo que está haciendo bien o está haciendo mal. Lo que se impone es la prudencia, la cooperación y el andar juntos para abrir un camino que es un camino que nos lleva a un final aceptable para todos, que es evitar las bolsas de impunidad. Ese es el sentido, pero ese es el sentido en este y otros muchos casos. Por eso la doble moral aquí debería ya de una vez eliminarse. Si se acepta el principio para perseguir crímenes como el narcotráfico, como la trata de blancas, como la corrupción de menores y como tantos otros, también se debe de admitir para la persecución de aquellos crímenes que por una razón o por otra se busca que queden impunes. Y eso tiene que ser asumido y, desde luego, defendido por todos y cada uno de nosotros, porque es el último reducto, insisto, que le quedan a las víctimas, y las víctimas somos todos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, estimado público, por su asistencia esta noche, y el señor juez Garzón está dispuesto a contestar algunas preguntas. Pasamos la palabra entonces al estimado público. Sí, quizás un micrófono ahí. Me gustó mucho el curso y también las conferencias, Soy adicta a la cátedra Julio Cortázar desde el 2004. Yo le quiero hacer una pregunta muy evidente. Usted dijo de la corrupción de menores y cómo le hacemos aquí en Guadalajara.